¿Por qué se ultracongelaron los mamuts en cuestión de minutos? ¿Qué evento desencadenó una caída de la presión atmosférica hasta tal extremo de llevar a estos masivos animales a la ultracongelación? Para comprender mejor esto es necesario entender cómo funciona la atmósfera y cómo funcionan los métodos de ultracongelado. La atmósfera está compuesta por una serie de gases acumulados en distintos mantos según su peso, siendo los gases más ligeros los que se encuentran en los mantos más altos y los más pesados en los mantos inferiores. La acumulación de todos los gases crea la presión atmosférica junto con la actividad térmica del Sol. El vacío del cosmos genera la diferencia de presión entre la atmósfera y el cosmos. Veamos lo que dice la ciencia. Acuerdo con la distribución de la temperatura, la atmósfera puede dividirse en grandes regiones convencionales, separadas por las correspondientes capas de transición. Estas regiones son troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. En los primeros 12 a 13 kilómetros que corresponden a la troposfera la temperatura va disminuyendo a medida que nos alejamos de la Tierra. Esto es debido a, como comentábamos anteriormente, en un mismo intervalo de tiempo, la Tierra absorbe 3 veces más energía que la atmósfera que la rodea, está por consiguiente más caliente que ella. La energía calorífica de la Tierra la comienza a irradiar por la base de la atmósfera, es decir, por lo más cercano a ella. La temperatura llega a alcanzar los menos 60 grados centígrados a los 12 a 13 kilómetros. Esta es una de las características cambiantes de esta capa baja de la atmósfera conocida como esfera cambiante, troposfera. Entre los 12 a 13 kilómetros y los 50 kilómetros encontramos la estratosfera. El aire no es homogéneo. La variación de termotemperatura es menor que en la capa anterior, siendo prácticamente isoterma a medida que ascendemos. Llegando a su límite superior se encuentra la famosa capa de ozono. Entre 50 y 80 kilómetros se encuentra la mesosfera. La temperatura decrece con la altura llegando a alcanzar menos 90 grados. Superior a los 80 kilómetros encontramos la ionosfera, termosfera y exosfera, donde se alcanzan las mayores temperaturas de la atmósfera, que a unos 300 kilómetros de altura puede alcanzar los 900 grados centígrados. ¿Cómo se produce la ultracongelación? La congelación electrofacial o ultracongelación consiste en una congelación en tiempo muy rápido, 120 minutos como máximo, a una temperatura muy baja, inferior a menos 40 grados, lo que permite conservar al máximo la estructura física de los productos alimenticios. Es un proceso que sufre un enfriamiento brusco para alcanzar rápidamente la temperatura de máxima cristalización en un tiempo no superior a 2 horas. El proceso se completa una vez lograda la estabilización térmica del alimento a menos 18 grados o inferior. Para garantizar el descenso de la temperatura se puede hacer uso de fluidos criogénicos, tales como nitrógeno líquido y anhídrido carbónico, gases muy abundantes en la atmósfera, que aunque en forma gaseosa sí que pueden llegar a temperaturas de menos de 40 grados como hemos visto en la gráfica de la atmósfera. Entendiendo cómo funciona la atmósfera y viendo que en ciertas capas se obtienen temperaturas inferiores a menos 40 grados centígrados necesarias para el ultracongelado, quedaría entender qué evento hubo hace 12.000 años que hizo descender las temperaturas que se registran a 70 kilómetros de altura a 80 grados bajo cero, suficientes como para congelar un mamut en cuestión de minutos con el pasto aún en su boca. 70 kilómetros de altura se ven como muy lejos. Sin embargo, no es mucho si lo miramos con una tormenta acercándose desde el horizonte a 70 kilómetros de distancia, o si caminamos esta distancia en llano nos llevaría unas 10 horas. Si nos subimos a un monte superior en altura a los colindantes es fácil llegar a ver a distancias de 70 kilómetros. Atendiendo a esto se puede entender que tenemos relativamente cerca la temperatura de menos 70 grados de la mesoesfera. Ahora bien, ¿qué evento sería capaz de bajar la temperatura a niveles extremos? Mientras que en otro punto del globo se producen grandes inundaciones, grandes terremotos o destrucción total por fuego, como han aseverado distintas civilizaciones. Un evento de estas características indica que superaría a cualquier volcán conocido e incluso al mayor de los meteoritos, como se ha visto en el meteorito caído en el cráter de Chicxulub, del cual se ha especulado que extinguió a los dinosaurios, que además produjo tsunamis de cientos de metros, etc. Sin embargo, nunca se ha mencionado que se congelaran al instante y mucho menos aún. Jamás se ha encontrado dinosaurio alguno congelado o con indicios de ello. Tampoco se ha encontrado un volcán o un cráter de impacto de hace 12.000 años con esas características. O no han buscado lo suficiente. Es tan grande el cráter de impacto que ni siquiera lo ven. ¿O no los ven porque fueron varios megacráteres de impacto? ¿Y si no hubo cráter de impacto? Hay una posibilidad que la ciencia no ha tenido en cuenta de que un gran objeto impacte con el globo de forma
tangente u oblicua. Este impacto generaría una rozadura dejando amplias zonas calcinadas y enormes cañones a su paso. Asimismo calcinaría la atmósfera circundante desde su temprana entrada hasta su salida. Si han oído bien su salida, ya que no se ha encontrado cráter de impacto, tenemos que asumir que era colosal, pues el anterior citado Chicxulub de unos 12 kilómetros lo dejó. Recordemos por un momento que a 70 kilómetros de altura hay unos menos 80 grados centígrados y teniendo en cuenta que el objeto colosal supera a Chicxulub tenía que tener un diámetro superior a 70 kilómetros, aunque quizás estas medidas sean escasas, ya que se menciona que se produjeron grandes terremotos, tan grandes como que algunos investigadores aseguran que Tiahuanaco era un puerto. También está la extraña alineación que hay entre Tiahuanaco, las tierras de los Dogones, la meseta del Tassili, la pirámide Keops, Angkor Wat y Rapa Nui, con una diferencia de 30 grados con respecto a la actual línea ecuatorial. Si pensamos que esta extraña línea era la antigua línea ecuatorial, lo más fácil es creerse que se movió el norte o cambió la polaridad. Ahora bien, lo difícil es entender que lo que se movió o desplazó fueron los continentes cambiando la línea ecuatorial. Esto daría también explicación a por qué Tiahuanaco era puerto, la construcción sumergida de Yonaguni en Japón, el aislamiento de Rapa Nui, etc. Un objeto capaz de mover continentes enteros con solo su rozadura debería de tener un radio de unos 1.600 kilómetros, más que suficientes, pues aunque la anchura media de los continentes es de 7.000 kilómetros, la profundidad de las placas tectónicas es de 100 kilómetros. Estas dimensiones se comprenden bien al compararlas con placas de hielo de 70 centímetros de superficie y 10 centímetros de grosor sobre un río, y el tamaño, velocidad y ángulo de incidencia del objeto que tendríamos que lanzar para desplazarlas y separarlas unas de otras.